Bien, doctores, bienvenidos nuevamente a MedClass 302. Soy el doctor Frank Bellodas. Vamos a repasar la asignatura de inmunología. Vamos a ver los tópicos más importantes que debemos tener en cuenta al momento de llevar esta asignatura, ¿no? Desde lo más básico, que van a ser las generalidades, pasando también por la inflamación, el sistema de complemento, la presentación de antígenos, los anticuerpos, ¿no? Los tópicos, en este caso, cruciales. Muy bien, entonces vamos a empezar con las generalidades. ¿Qué es importante conocer sobre el sistema inmunitario? Que hay dos tipos de inmunidad. Cuando hablamos desde el punto de vista didáctico, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, podríamos decir que cada uno tiene sus propiedades. Sin embargo, recuerden que ambas están interconectadas, ¿no? La inmunidad innata y la adaptativa trabajan en equipo. Muy bien. Pero vamos a poner algunas diferencias y entender qué es esto de la inmunidad innata, también conocida como inmunidad natural. Con esta nacemos, ¿no? Y la inmunidad que vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas, que sería la inmunidad adaptativa, también llamada adquirida, ¿no? Porque la vamos adquiriendo conforme nos exponemos a nuevas moléculas a lo largo de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, la inmunidad innata lo que va a reconocer es patrones moleculares, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo del sombrero, ¿no? Como si una persona usara un sombrero verde y cada vez que el sistema inmune detecta que esta persona está utilizando un sombrero verde, lo ataca, ¿no? Es un patrón. Reconocen el patrón del sombrero verde y a todos los que tienen este sombrero los atacan. Entonces reconocen patrones moleculares. Hay patrones moleculares asociados a patógenos, que por sus siglas en inglés se escribe PAMPs, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Asociados a patógenos, o dentro de nuestras propias células, cuando sufren algún tipo de daño, las células también expresan patrones moleculares característicos, que son reconocidos por la inmunidad innata. Estos son los patrones moleculares asociados a daño. Entonces son DAMPs, ¿no? DAMPs. Muy bien. Patrones moleculares asociados a daño, patrones moleculares asociados a patógeno, son reconocidos por receptores. Son receptores, hay una poca variedad de receptores, pero es un número limitado, pero como estamos diciendo, reconocen patrones moleculares. No es que sean altamente específicos, lo que son es que nacen con nosotros, no vienen con nosotros, son codificados desde la línea germinal. Y son los receptores de reconocimiento de patrones o PRRs por sus siglas en inglés, ¿no? PRRs. Muy bien. A diferencia de esto que hace la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa no va a reconocer patrones moleculares. Esta sí es mucho más específica. Lo que va a reconocer van a ser antígenos. Antígenos. Muy bien. Ahora, esos antígenos son reconocidos solo por dos tipos de receptores. A diferencia de los PRRs, que son varios tipos de PRR, en el caso de los antígenos son reconocidos por dos tipos de receptores. ¿Cuáles son esos dos tipos de receptores de la inmunidad adaptativa? Son los receptores de células T y los receptores de células B. Por sus siglas en inglés, TCR y BCR, ¿no? Receptores de células T, receptores de células B. Muy bien. Entonces, con eso tenemos descritas las principales diferencias, al menos de forma inicial, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Muy bien. ¿Qué más es importante conocer? ¿No? ¿Qué más es importante conocer sobre el sistema inmune? Antes de pasar a detallar un poco más sobre la inmunidad innata y sobre la misma inmunidad adaptativa, ¿no? Voy a aceptar que se quiere unir. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los órganos linfoides, ¿no? Órganos linfoides.
que son los órganos de importancia para el sistema inmunitario. Entonces, son dos tipos principales de órganos linfoides, los llamados órganos linfoides primarios y los llamados órganos linfoides secundarios. Ahora, en los órganos linfoides primarios es donde vamos a tener la maduración de los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces vamos a tener dos órganos linfoides primarios. ¿Dónde maduran los linfocitos B? Por sus siglas en inglés, B le pusieron porque maduran en la médula ósea. Bone marrow, ¿no? Entonces, no se vaya a confundir porque el término original está en inglés. A veces uno piensa que le pusieron B por vaso y eso se puede prestar a confusión, ¿no? Es en la médula ósea y específicamente en la médula ósea roja, ¿sí? Donde ocurre también la hematopoiesis. Muy bien. Y luego tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T maduran en el timo o thymus, que vendría a ser sus siglas en inglés, que es lo mismo, ¿no? Con T, T de timo. La otra o el otro órgano primario vendría a ser el timo. Y tenemos también a los órganos linfoides secundarios. Es a donde van a migrar estos linfocitos y van a seguir capacitándose. Aquí sí estaría el vaso, por ejemplo, o los ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Otra aclaración importante a tener en cuenta viene a ser la hematopoiesis, ¿no? Entonces es importante aclarar un poco sobre la hemato, hematopoiesis. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la hematopoiesis, es el proceso por el cual se van a formar las células de la sangre a partir de una célula madre, que va a ser una stem cell o célula madre simplemente, que va a originar dos estirpes importantes. Una célula madre de la estirpe mieloide y una célula madre de la estirpe linfoide. Entonces, la célula madre de la estirpe mieloide va a originar a los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o serie roja. Tenemos a los trombocitos, también llamados plaquetas o simplemente serie plaquetaria. Y tenemos a los algunos leucocitos, que vendrían a ser los que tienen gránulos básicos, los basófilos, gránulos ácidos, los eosinófilos, gránulos neutros, los neutrófilos, y los que no tienen gránulos, que son agranulocitos, por ejemplo, los monocitos. Pero aquí nos falta un tipo de célula para completar a todos los leucocitos. Esa célula vendría a estar dada por la serie linfoide. Son los linfocitos, que principalmente son los linfocitos T y los linfocitos B. Y aquí entonces estaría la serie roja, la serie plaquetaria y todos estos formando la serie blanca, que es precisamente la serie de los leucocitos, ¿no? Leucocitos. Muy bien. Entonces, nuevamente, serie roja, serie plaquetaria y serie blanca, ¿no? Las tres series de la sangre. Y con esos conceptos claros, pasamos a hablar un poco más ya sobre la inmunidad innata, ¿no? Sobre la inmunidad innata. Muy bien. Entonces vamos a poner acá inmunidad innata. Vamos a ponerlo de color verde. La inmunidad innata, doctores, la inmunidad innata es la primera línea de defensa, ¿sí? Va a ser la primera línea de defensa frente a los agentes patógenos, ¿no? Entonces va a tener
componentes principales, por ejemplo, las barreras, ¿sí? La inmunidad innata tiene barreras de distintos tipos, por ejemplo, barreras mecánicas, como vendría a ser la piel, ¿no? La piel, barreras químicas, por ejemplo, ahí estarían las secreciones, y barreras biológicas, por ejemplo, la la microbiota, que van a protegernos de otros agentes patógenos. Muy bien. También van a tener células que participan en la inmunidad innata. Justo hemos mencionado varias de ellas, donde las principales van a ser los neutrófilos y los macrófagos. ¿De dónde se originan? ¿No? Recuerden, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, vienen, en este caso, de la serie mieloide, ¿no? Los monocitos se llaman así cuando están circulando, pero cuando llegan a los tejidos pasan a denominarse macrófagos. Bien, y tenemos también a los mastocitos, que son células importantes en la inmunidad innata. ¿Qué otras células, por ejemplo? Tenemos a los linfocitos, natural killer, o asesinos naturales, y a las células dendríticas o dendritic cells por sus siglas en inglés, ¿no? Que son estas células, son el nexo con lo que viene a ser la inmunidad adaptativa, porque son estas las células que presentan antígenos y ayudan a la activación de los linfocitos. Pero ya saben que si queremos nombrar células importantes, tenemos a los neutrófilos y a los macrófagos como las principales células de la inmunidad innata. Muy bien. Luego tenemos moléculas, ¿sí? Moléculas que también participan en la inmunidad innata, y aquí estaría principalmente el sistema de complemento. Ahora, no todo el sistema de complemento es parte de la inmunidad innata. Recuerden que el sistema de complemento, lo vamos a ver en un momento, tiene tres vías de activación: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. La vía alternativa y la vía de las lectinas son vías, en este caso, de la inmunidad innata. Y la vía clásica tiene que ver con la inmunidad adaptativa. Pero son dos vías del sistema de complemento las que se relacionan con la inmunidad innata, ¿no? Bastante importante. Muy bien. Luego tenemos algunas características que es importante conocer sobre la inmunidad innata, ¿sí? Vamos a profundizar un poco más acá en algunas características de la inmunidad innata. La inmunidad innata va a dar una respuesta prácticamente inmediata. Demora minutos, máximo horas, y ya empieza a actuar. Donde dijimos quiénes son los que son reconocidos los DAMs, son reconocidos los PAMs y detectados por los PRR, ¿no? Por los PRR. Muy bien. Entonces, ¿qué son estos PRRs, no? Vamos a ponerlos acá. PRRs, o receptores de reconocimiento de patrones. Son receptores que tienen como característica, primero, que tienen baja especificidad. Especifi- especificidad, que lo habíamos mencionado al principio, ¿no? Tenemos también que no siguen una clonalidad. ¿A qué se refiere esto? A que no sean clonales, que no va a haber subpoblaciones de células que producen y producen y producen solo un tipo de PRR. No, eso no ocurre. En cambio, en, en los receptores de células T, por ejemplo, o en los receptores de células B, sí hay clonalidad. Los linfocitos van a tener preferencias por lo que deciden o no deciden eh, producir en mayor cantidad, ¿no? Y por eso, al no tener clonalidad, también tienen menor diversidad en comparación con la inmunidad adaptativa. Estos receptores se codifican, como dijimos en un principio, en línea germinal, o sea, no va a haber alguna alteración
en el genoma, ¿no? Simplemente el gen codifica el receptor y ya está. No tienen memoria. La inmunidad innata no tiene memoria. Y cuando van a escuchar quizás algún tipo de memoria que se mencione o lo ven en los textos, ¿no? Por ejemplo, de los PRRs, puede ser la memoria que se llama memoria, entre comillas, memoria, porque no es una memoria inmunológica realmente, sino es una memoria filogenética. ¿Por qué? Porque estos PRRs los hemos heredado de nuestros antepasados, por eso es que nacen con nosotros, reconocen patógenos de manera inmediata, por lo que reconocen patrones moleculares. Pero no se acuerdan, o sea, actúan simplemente. Es como que viene esta persona de sombrero verde, que es su patrón molecular, y es como que el vigilante lo detiene y lo captura y ahí queda. Pero no significa que la próxima vez que vea a una persona con sombrero verde, el vigilante va a actuar más rápido. No, se va a demorar el mismo tiempo. No tiene memoria inmunológica, entonces no va a ser ni más rápido ni más eficaz, que son las características de la memoria inmunológica, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una diferencia con la inmunidad adaptativa. Las, los PRRs, ¿sí? Los PRRs van a tener, en este caso, ubicación en diferentes regiones de la célula. Por ejemplo, pueden estar en la membrana celular, como son, o como es el caso de los receptores tipo TOL o TLR, ¿no? Toll-like receptors, están, por ejemplo, en la membrana celular. Tenemos a los que están en el citosol. Aquí están los NOD-like receptors o NLR, o los RIG-like receptors, los RLR. También tenemos receptores de reconocimiento de patrones dentro de los endosomas, ¿no? En las membranas que forman los endosomas, mejor dicho. Y ahí estarían algunos receptores tipo TOL también, ¿no? O TLR. Muy bien. Entonces, eso en relación con algunas características de la inmunidad innata. Y es importante tener en cuenta algunos comentarios, algunas palabras sobre los fagocitos principales. Cuando hablamos de las células que hacen fagocitosis, nos estamos refiriendo principalmente a los neutrófilos y a los macrófagos. Entonces, vamos a colocar esto acá. Fagocitos. Dijimos que son dos principalmente, ¿no? Aquí estarían los macrófagos y los neutrófilos, principalmente. Recuerden, doctores, que los macrófagos no tienen gránulos, o sea, son agranulocitos, ¿no? Se formaron de los monocitos al llegar a los tejidos. En cambio, los neutrófilos sí tienen gránulos, granulocitos. Y precisamente eso es lo que hacen los neutrófilos, ¿no? O sea, los gránulos que tienen en los lisosomas los liberan y los utilizan para degradar a los agentes patógenos, ¿no? Vamos a imaginar que esto es una bacteria. Una bacteria, están degradando. Muy bien. Ahora, una vez que degradan a la bacteria, estas células mueren rápidamente, tienen poco tiempo de vida. Y el detalle con esto, y es bastante impresionante lo que hacen los neutrófilos, es que al momento de morir, la célula libera su ADN, ¿no? Vamos a ponerlo como DNA, libera su ADN y lo junta con el de otros neutrófilos en una especie de malla o red lista para capturar más agentes patógenos. O sea, es como si el neutrófilo, incluso muerto, siguiera luchando contra los agentes patógenos. Estas mallas se conocen como nets, ¿no? ¿Sí? Y sirven para atrapar a los agentes patógenos, están formadas por los ácidos nucleicos posterior a su muerte. Y así como tenemos lo que hacen los neutrófilos, también es importante mencionar a los macrófagos. Hay dos subpoblaciones importantes de macrófagos. Están los macrófagos M1 y los macrófagos M2. ¿Sí? Los macrófagos M1, por ejemplo, son proinflamatorios. En cambio, los M2 son antiinflamatorios.
Los M1 lo que van a producir son especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, liberan enzimas lisosomales también, y todo eso degrada a los agentes lisosomales, degrada a los agentes patógenos, ¿no? Entonces son microbicidas. Y además producen citoquinas. Recuerden que las citoquinas son proteínas que van a estar relacionadas con la función de las células del sistema inmune. En este caso, las citoquinas que producen los macrófagos M1 son la interleuquina 1, por ejemplo, la interleuquina 12, la interleuquina 23, por poner algunos ejemplos. También van a producir quimiosinas. Las quimiosinas son un subtipo de citoquinas que se encargan de atraer a las células del sistema inmune, ¿sí? Y todo esto para favorecer la inflamación. Muy bien. Y luego tenemos a los macrófagos M2, ¿sí? Los macrófagos M2, más bien, lo que van a producir sobre todo son poliaminas, utilizan bastante la prolina, por ejemplo. Producen TGF-beta, que es muy importante para la reparación, ¿sí? La reparación de los tejidos, por ejemplo. La reparación de los tejidos. Y además del TGF-beta, otra citoquina que pueden producir podría ser, por ejemplo, la interleuquina 10, que como dijimos es antiinflamatoria, ¿no? Los M2 tienen una acción antiinflamatoria. Entonces, aquí tendríamos la función de los macrófagos M1 y los macrófagos M2, ¿no? Subpoblaciones dentro de los macrófagos. Muy bien. Entonces, M1 y M2. Muy bien. Entonces, con eso hemos hablado un poco más sobre la inmunidad innata. Y es importante también mencionar un poco sobre la inmunidad adaptativa, ¿no? Sobre todo las diferencias que existen en contraste con la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa también va a tener células y también va a tener moléculas. Las células van a estar formadas principalmente, o las van a formar los linfocitos. Tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B se transforman en unas células llamadas las células plasmáticas, que son productoras de anticuerpos, que se encargan también de la defensa. Los linfocitos T son de dos tipos principalmente, los CD4 y los CD8, ¿no? CD4, CD8. Los CD4 se llaman helper o colaboradores, porque colaboran con la función de otros linfocitos. Y los CD8 son llamados citotóxicos, cito es célula, no tóxicos para otras células, porque atacan directamente a otras células dañadas o agentes patógenos. Y también tenemos que hay moléculas. Precisamente las moléculas en la inmunidad adaptativa son los anticuerpos, que fueron formados por las células plasmáticas. Muy bien. Y así como hablamos de la inmunidad innata y algunas características que tiene, también vamos a mencionar algunas características de la inmunidad adaptativa. Entonces, a diferencia de la inmunidad innata, la respuesta no es inmediata. ¿Por qué no es inmediata? Porque esta respuesta requiere un proceso de maduración. Maduración. Entonces, en la inmunidad innata dijimos que son, que son los DAMPs y los PAMPs los que son reconocidos por los PRRs. Aquí más bien son los antígenos los que son reconocidos por los TCR o BCR, ¿no? Dependiendo del tipo de linfocito. ¿Y qué caracteriza a estos tipos de receptores? ¿No? Así como vimos los PRRs, aquí vamos a ver los receptores de células T
y los receptores de células B, ¿no? ¿Qué los caracteriza entonces? Estos van a tener mayor especificidad, ¿no? Especificidad, comparándolos con la inmunidad adaptativa. ¿Qué más van a tener? Estos sí tienen distribución clonal. Se pueden especializar en algún tipo de antígeno en particular. Y precisamente tienen mayor diversidad. ¿Por qué? Porque no se codifican solo con lo que viene de fábrica, por así decirlo. O sea, no son solo de línea germinal, sino que sufren un proceso que se llama el reordenamiento génico, que consiste en una recombinación somática de fragmentos de estos mismos genes. Muy bien. Entonces, estos tienen sí una nueva propiedad, y esa propiedad es la memoria inmunológica. Y como dijimos, ¿en qué consiste el que tengan memoria inmunológica? En que las respuestas, cuando se vuelven a repetir, van a ser más rápidas y más eficaces. Muy bien. Entonces, esa, esas son características de este tipo de receptores, ¿no? Receptores de células T, receptores de células B. Muy bien. Entonces tenemos también cómo es que ocurre el proceso, ¿no?, de activación de la inmunidad adaptativa, para entender un poco de esto, en líneas generales. Primero, hay reconocimiento de un antígeno, no de cualquier antígeno que se presente, del antígeno. El reconocimiento del antígeno lo que va a hacer es que se activen o sea, que haya activación de los linfocitos. Y los linfocitos que todavía no han reconocido algún antígeno son llamados linfocitos naive o vírgenes, porque no han sido expuestos todavía a algún tipo de antígeno. Una vez que ya se exponen a un tipo de antígeno, pueden transformarse en los llamados linfocitos efectores, ¿no? Entonces empiezan sus funciones, perdón, efectoras. Y después de actuar, esa respuesta tiene que cesar, ¿no? Entonces va a haber una contracción de la respuesta, ¿no? Contracción de la respuesta. Y luego un paso para la inducción de la memoria inmunológica. O sea, una vez que ya se acabó el combate, empiezan a guardar las estrategias utilizadas para que la próxima vez que se enfrenten al mismo patógeno sean más rápidos y eficaces estos linfocitos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en relación con con la inmunidad adaptativa. Muy bien. Entonces, hemos visto algunos conceptos importantes sobre inmunidad innata, inmunidad adaptativa, en esta primera parte de las generalidades del sistema inmune. Algo que también es importante que sepan es sobre las citoquinas, ¿no? Entonces, las citoquinas, que son moléculas solubles que se encargan de activar o, en este caso, estimular o incluso inhibir, ¿no?, células del sistema inmunitario. Pueden actuar en células muy distantes, o sea, pueden tener señalización endocrina, pueden actuar en células vecinas a la célula que lo produjo, señalización paracrina, o pueden actuar incluso en la misma célula que ha producido la citoquina, o sea, tener señalización autocrina. Ahora, estas citoquinas van a tener, por ejemplo, algunas propiedades, ¿sí? Propiedades. Y eso es importante conocerlo. Por ejemplo, vamos a poner una propiedad que tienen las citoquinas, y es la pleiotropía. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que, por ejemplo, si ponemos aquí un linfocito T, helper, ¿no?, que es un linfocito TCD4, ¿no?, que produzca una citoquina, imaginemos que produce interleuquina 4. La interleuquina 4, a pesar de ser una sola citoquina, va a tener distintas funciones. Por ejemplo, puede estimular a los linfocitos B,
puede estimular a los linfocitos TCD8, estimular su proliferación, o puede estimular la proliferación, por ejemplo, de mastocitos. Una misma citoquina puede tener distintos efectos. Pleiotropía. Muy bien. Tenemos otra propiedad de las citoquinas, por ejemplo. Está la redundancia. Redundancia es como repetir. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner el caso de un linfocito T helper, ¿no?, que produce distintas citoquinas. Vamos a imaginar que produce interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 5, ¿no? Y lo que va a suceder es que a pesar de que son distintas citoquinas, redundan, o sea, pueden hacer lo mismo. Pueden estimular, por ejemplo, a los linfocitos B y, por ejemplo, estimular su proliferación. A pesar de que son citoquinas distintas, ¿no? Vemos 2, 4, 5, pueden hacer lo mismo. Es la propiedad llamada redundancia en las citoquinas. Muy bien. ¿Hay otras propiedades? Claro que sí. Por ejemplo, está la propiedad de sinergia. ¿Sí? En la sinergia lo que ocurre es que una célula, vamos a poner el mismo caso de un linfocito T helper, puede producir dos citoquinas que potencian su actividad cuando trabajan en conjunto. Es el caso de la interleuquina 4 y 5, que pueden potenciarse para estimular la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B. Entonces, no es solo la suma de sus acciones, sino que pueden potenciar incluso su efecto. Tenemos otra propiedad de las citoquinas que vendría a ser anta, el antagonismo, ¿sí? El antagonismo. Quiere decir que hay citoquinas que pueden hacer lo contrario a otras citoquinas, ¿sí? Vamos a poner nuevamente el caso del linfocito T helper, que ahora nuevamente produce interleuquina 4, que estimula a los linfocitos B para que produzcan IgE. Pero existen otras citoquinas, como puede ser este mismo linfocito puede producir interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma inhibe la producción de IgE por los linfocitos B. Entonces es una citoquina antagónica, ¿no? Antagoniza la función de la interleuquina 4. Esas son algunas propiedades de las citoquinas. Es importante conocerlas. Y así como tienen propiedades, también utilizan, aquí puse propiedades aquí, utilizan una misma vía de señalización, que es utilizando la vía molecular JAK-STAT, ¿no? Por si les preguntan alguna vez eso. Las citoquinas utilizan la vía de señalización JAK-STAT. Y vamos a poner algunos casos de citoquinas importantes, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la citoquina, por ejemplo, la interleuquina 2. La interleuquina 2 es importante para la activación, proliferación y supervivencia de los linfocitos T. Tenemos también el caso de las interleuquinas 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que son importantes para la respuesta humoral. Cuando hablo de humores, me refiero a, acuérdense de historia de la medicina, humores se refiere a los fluidos, ¿no? Es que antes no se conocían los anticuerpos y se decía que había algo en la sangre que nos protegía de los patógenos. Esos eran los anticuerpos. Entonces la respuesta humoral se refiere sobre todo a los anticuerpos, ¿no? Y así como hay citoquinas que van a ayudar con la respuesta humoral, también va a haber algunas que ayudan con la respuesta celular. Por ejemplo, la interleuquina 12, el interferón gamma, ¿no? Entonces, estos favorecen la respuesta celular, ¿no? Sobre todo los linfocitos TC8. Muy bien. Y también hay citoquinas que tienen que ver con el proceso de inflamación. Por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral tipo alfa, interleuquina 17,
puede ser la interleuquina eh, 13, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Pero más que la 13, la interleuquina que nos ayuda a reclutar otros leucocitos podría ser la interleuquina 8, ¿sí? Entonces esto favorece la respuesta inflamatoria, que es una respuesta de la inmunidad innata. Y así como hay inflamación, también tiene que haber citoquinas antagónicas, ¿no? Entonces la interleuquina 10, el TGF-beta, por ejemplo, van a ser, van a favorecer más bien la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Antiinflamatoria. Muy bien. Y esto en relación con algunas generalidades de la inmunidad, ¿sí? El sistema inmune, tanto inmunidad innata como inmunidad adaptativa. Muy bien. Entonces, ¿qué también es importante conocer en este repaso del sistema inmunitario? Además de las generalidades, hablar de algunos temas puntuales que puede ser muy importante reforzar. Por ejemplo, el tema de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de inflamación, es necesario recordar un poco sobre la inmunidad innata, porque tiene que ver con eso. Recuerden que la inmunidad innata, reconocemos PAMPs, que son perdón, patrones moleculares asociados a patógenos, que son patrones exógenos, porque vienen de fuera. Tenemos a los DAMPs, que reconocen patrones moleculares asociados a daño, o sea, son endógenos, daño en nuestras propias células. Y estos patrones, todos son reconocidos, dijimos, por los PR, que son de distintos tipos, ¿no? Mencionamos que existen los Toll-like receptors, los NLR, los RLR, los CLR, por ejemplo. ¿Y cómo es que estos van a actuar? Estimulan dos vías de señalización en la inmunidad innata. Principalmente va a estar la vía IRF, ¿sí? Que se encarga de la síntesis de los interferones tipo 1, como el interferón alfa o beta, por ejemplo. Y eso es lo que determina la llamada defensa, ¿sí? Defensa antivírica. Y luego tenemos a la vía del NF o factor nuclear capa B. Aquí participan otro tipo de citoquinas, ¿sí? A partir de este factor de transcripción, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. O sea, estamos hablando ya de la inflamación. Entonces, si ustedes recuerdan el ABAS, menciona en inmunología, en la inmunidad innata hay dos formas en que actúa la inmunidad innata, con la respuesta inflamatoria o con la respuesta antivírica. Y vamos a ampliar un poco el tema de la respuesta inflamatoria. Entonces, la inflamación va a tener distintos efectos, ¿no? Va a tener, por ejemplo, efectos que llamamos efectos locales, ¿sí? Efectos locales, donde lo que van a hacer, por ejemplo, la interleuquina 1, el TNF-alfa, van a actuar en las células endoteliales. Y estas células endoteliales lo que van a hacer es aumentar, por ejemplo, las moléculas de adhesión, ¿no? De adhesión. Pueden aumentar la permeabilidad vascular para facilitar la movilización de leucocitos. Y pueden favorecer la liberación de quimiosinas para atraer a los leucocitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos efectos locales al final se ven reflejados en lo que se conoce como el tráfico leucocitario, ¿no? Tráfico leucocitario. O sea, si nosotros esquematizáramos aquí un vaso sanguíneo, vamos a imaginar aquí un vaso sanguíneo, y un leucocito, vamos a imaginar un leucocito
En este caso se une con la célula endotelial. Lo que va a pasar es que la célula endotelial empieza a unirse de forma débil primero, ¿sí? De forma débil con los leucocitos, como si los estuviera acercando, ¿no? Pegando hacia ellos, con unas moléculas llamadas las selectinas. Este proceso hace que los leucocitos se peguen y se despeguen, se peguen y se despeguen. Entonces pareciera que los leucocitos rodaran. Por eso es que lleva el nombre de rodamiento. Muy bien. Tenemos también que cuando esa unión es mucho más fuerte, ya los leucocitos se van a unir con otro tipo de moléculas, en este caso vendrían a ser las integrinas. Y aquí no es rodamiento, sino más bien ya determinan la adhesión de los leucocitos. Y finalmente, lo que puede pasar, vamos a esquematizar acá, es que aumente la permeabilidad y haya una señal, vamos a imaginar aquí como, vamos a ponerle un fuego, ¿no? Como una señal de luz que atrae a los leucocitos. Y esas son las quimio, quimiosinas, como por ejemplo la interleuquina 8. Entonces pasan los leucocitos y se dirigen al foco infeccioso. Este proceso de paso a través del vaso sanguíneo, gracias a las células endoteliales, se llama diaperesis. Entonces vemos que es muy importante lo que acabamos de comentar sobre el tráfico leucocital en relación con los efectos locales de la inflamación. Y así como hay efectos locales, vamos a ver que también hay efectos sistémicos, ¿no? Efectos locales y efectos sistémicos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que hay otras citoquinas, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Es estimular diferentes estructuras del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a nivel del hipotálamo, se favorece la liberación de prostaglandina E2, que actúa específicamente en el hipotálamo, en el centro termorregulador, ¿sí? Modificando el umbral de calor corporal y produciendo lo que se conoce como la fiebre, ¿sí? Que es un efecto sistémico de la inflamación. ¿Qué más sucede? Sobre todo por la interleuquina 6, a nivel hepático, se estimula la síntesis proteica. Por ejemplo, la síntesis de PCR, que es la proteína C reactiva, de fibrinógeno, que es importante, es el factor 1 inactivo, ¿no? Que se puede transformar en fibrina, y el fibrinógeno puede condicionar la unión de los eritrocitos entre sí, como si se eh, pegaran entre ellos, y por eso es que la velocidad en la que se sedimentan los glóbulos rojos es más rápida. Por eso vamos a ver que en la inflamación aumenta la velocidad de sedimentación globular y es por el fibrinógeno. Hay otros, por ejemplo, la ferritina, la hepcidina, también son reactantes de fase aguda, ¿no? También son reactantes de fase aguda. Muy bien. Entonces, todas estas moléculas son llamadas reactantes de fase aguda. Muy bien. Y tenemos también a nivel de la médula ósea, ¿no? O sea, dentro de los huesos, que hay un aumento de la hematopoiesis, sobre todo con predominio de la formación de leucocitos. O sea, hay leucocitosis. Todos estos efectos sistémicos de la inflamación, ¿no? De la inflamación. Ahora, esta inflamación se tiene que controlar porque llega un momento en el que esto se tiene que detener. Ese control de la inflamación está dado por los linfocitos
reguladores, por ejemplo, ¿no? Son células que van a combatir la inflamación. Estas células producen citoquinas antiinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 10, TGF-beta, ¿no? O interleuquina 35, por ejemplo. Además que los linfocitos T reguladores secuestran una interleuquina que normalmente sirve para favorecer la inflamación, que es la interleuquina 2, ¿no? Que normalmente activaría otros leucocitos. Es como si la escondiera. Valga la acotación, los linfocitos T reguladores también se encargan de la tolerancia a lo propio, de la tolerancia inmunológica y por ende evitar de que surjan las enfermedades autoinmunes, que es el motivo por el cual les dieron el Premio Nobel de Medicina este año, ¿no? A los 3 investigadores que descubrieron los linfocitos T reguladores, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en relación con la inflamación. Algo que también es muy importante conocer, y lo vamos a mencionar ahora en este repaso, es el sistema de complemento, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá. El sistema de complemento. Muy bien. Entonces, el sistema de complemento, doctores, como mencionamos en un momento, en un primer momento, va a tener 3 vías de activación, ¿no? Tenemos la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Entonces vamos a hablar un poco sobre la vía clásica, ¿no? En la vía clásica lo que ocurre es que un antígeno es reconocido por los anticuerpos que activan el complemento, que solo son dos, o bien es la inmunoglobulina G, o bien es la inmunoglobulina M. Estos activan una serie de moléculas, que es en este caso primero la C1, ¿sí? Que la C1 termina por escindir a C4 y a C2. Y cuando estas moléculas se escinden, C4 y C2, lo que va a suceder, vamos a colocarlo acá, con otro color, es que es como si C4 estuviera partido, ¿no? Entonces vamos a tener C4b y C2 está partido, 2b. Una sola molécula que pasa a llamarse la C3 convertasa, que como su nombre lo dice, es la encargada de escindir C3, ¿no? Convierte a C3. Es muy importante porque al final la activación del sistema de complemento es activar una C3 convertasa. Muy bien. Entonces, al activar la C3 convertasa, se escinde C3, ¿sí? Se escinde y se va a liberar, en este caso, una mitad que es C3A y otra mitad que es C3B, ¿no? Entonces tenemos acá C3A y C3B. C3A es importante para la quimiotaxis, ¿no? Atraer otros leucocitos. Y también favorece la inflamación. C3b es importante para la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es como marcar a una célula para que sea más fácilmente fagocitada, ¿sí? Esa es la opsonización. Favorece la fagocitosis. Y C3b es muy importante para la opsonización. Muy bien. Esa es una vía de activación del complemento. Otra vía de activación del complemento, además de la vía clásica, va a ser la vía alternativa, ¿no? Vía alternativa de activación del complemento. Entonces, aquí lo que va a suceder es que un agente patógeno, imaginemos aquí una bacteria, ¿no? Va a ser reconocida por C3, ¿sí? C3 directamente, y un factor adicional que es llamado el factor B. Entonces, al activarse, los dos se escinden, C3 y el factor B, y lo que van a producir es como una combinación de ambos. Sería C3B, voy a colocarlo de este color, C3B y el factor B partido, ¿no? Y esto, así como C4B2B, también es una C3
convertasa. Entonces, también ya tenemos activada la vía. Y ya sabemos que va a escindir C3, forma C3A y C3B, o sea, la misma historia. Y luego tenemos la vía de las lectinas. Muy bien. Entonces aquí también tenemos un agente patógeno, solo que lo que se reconoce es la manosa. Específicamente, aquí vamos a tener un ligando, ¿no? Una lectina, que va a ser la lectina de unión amanosa, ¿no? O MBL por sus siglas en inglés, que interactúa con una molécula mucho más grande, que es más, ¿sí? Tenemos más uno o más 2, por ejemplo, ¿sí? Que se va a escindir y al escindirse va a activar a C4 y a C2, que si recordamos, cuando estas moléculas se escinden, ¿qué va a pasar? Ya conocemos esta historia, va a dar origen a C4B, 2B, que es, dijimos, una C3 convertasa. Y ya tenemos activado nuevamente el sistema de complemento. Entonces son tres formas de activar el sistema de complemento. Una vía clásica, una vía alternativa y una vía de las lectinas. Muy bien. Entonces así tenemos activado el sistema de complemento. Ahora, ¿cuál es la historia? ¿Qué es lo que ocurre cuando se activa la C3 convertasa? Eso también hay que verlo, ¿no? La C3 convertasa, dijimos que escinde a C3. Entonces, lo escinde y ¿qué va a formar? Va a liberar C3A y va a liberar C3B. Entonces vamos a tener C3A y vamos a tener C3B. Recordemos que C3A tiene que ver con la quimiotaxis y favorecer la inflamación. C3B es una C5 convertasa, o sea, va a escindir C5, ¿sí? Va a escindir C5. Y al escindir C5, lo que va a generar es C5A y C5B. Entonces tenemos C5A y C5B, ¿sí? C5A también va a ser quimiotáctica y también va a ser proinflamatoria. C5B es un poco distinta, porque C5B atrae, vamos a poner acá, atrae a C6, atrae a C7, atrae a C8, atrae a C9, produciendo todo un complejo que se llama el MAC o complejo de ataque de membrana por sus siglas en inglés, que es importante para producir la lisis celular del agente patógeno. Entonces el complemento es bastante importante. ¿Cómo es que esto es regulado? Porque el complemento también se tiene que detener, si no estaría destruyendo todo el tiempo a las células. Entonces va a tener moléculas reguladoras, ¿no? Entonces va a tener algunos reguladores, como por ejemplo el inhibidor de C1. Va a tener, por ejemplo, a CD55. Va a tener, por ejemplo, a CD59. Que cuando fallan, ¿sí? Cuando fallan, por ejemplo, CD55 o CD59, hay una disminución de estos reguladores. Lo que va a aparecer es una sobreactivación del sistema de complemento. ¿Sí? Una sobreactivación del sistema de complemento, y eso se ve, por ejemplo, en una enfermedad que se conoce como hemoglobinuria paroxística nocturna, donde el complemento empieza a destruir a los eritrocitos y se produce hemólisis. Y esto ocurre sobre todo durante las noches, ¿no? Por eso recibe este nombre, hemoglobinuria paroxística nocturna. Y esto en relación con el sistema de complemento. Muy bien. Entonces, después de explicar esto, hablaríamos
sobre la presentación de antígeno, los linfocitos T y los linfocitos B, para culminar con este repaso, ¿no? Como dijimos, son los puntos más importantes del sistema inmune eh, que considero es importante reforzar. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la presentación de antígenos. Presentación de antígenos. Muy bien. Entonces, en la presentación de antígenos, vamos a ver que es importante conocer un conjunto de genes, que son los llamados genes del HLA, que son codificados en el cromosoma 6, y son genes que van a dar dos tipos de moléculas, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. ¿Sí? Las de clase 1 son codificadas en el HLA, B y C, y las de clase 2 en el HLA de P, de Q y de R. ¿No? El HLA tiene algunas características si es que heredamos tanto de papá como de mamá y ambos se expresan, es decir, existe codominancia. Y son genes con alta variabilidad. Se dice que son genes muy polimórficos. Genes polimórficos, con alta variabilidad, elevada variabilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la presentación de antígenos, no? Hay dos formas de presentar antígenos. Lo pueden presentar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, o sea, las de clase 1, o las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, o sea, la de clase 2. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las moléculas del MHC tipo 1, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Las del tipo 1, ¿quiénes la tienen? ¿Quiénes expresan estas moléculas? Lo tienen todas las células, ojo, todas las células nucleadas. ¿Qué hacen? Muestran los antígenos propios. Se muestran antígenos endógenos, o bien propios, o bien que han sido procesados, ¿no? Procesados. ¿Y a quiénes se lo muestran? A los linfocitos TCD8 o citotóxicos. Entonces, aquí la mnemotecnia es que el MHC1, 1 por 8, me da 8, ¿no? Esa es la, la mnemotecnia, ¿no? Todo da 8. 1 por 8 me da 8. Muy bien. Y luego tenemos las moléculas del complejo mayor de su compatibilidad tipo 2. Esto, ¿quiénes lo tienen? Lo tienen las células presentadoras de antígeno, o APC, por sus siglas en inglés. ¿Quiénes son células presentadoras de antígeno? Por ejemplo, las células dendríticas, ¿sí? Las células dendríticas, tenemos a los macrófagos, o pueden ser incluso los mismos linfocitos B. ¿Qué expresan? Expresan antígenos exógenos, ¿sí? O sea, de agentes patógenos, de agentes extraños. No son de células propias, ¿no? Eh, ¿Y a quién se lo muestran? Se lo muestran a los linfocitos TCD4, ¿no? Los linfocitos TCD4. Entonces aquí tenemos nuevamente la mnemotecnia, que vendría a ser 2 por 4, me da 8. ¿Sí? El MHC tipo 2 estimula a los linfocitos TCD4. Muy bien. Ahora, estas células presentadoras de antígeno tienen un detalle, y es que pues también tienen núcleo, o sea, también pueden expresar MHC tipo 1. Ahora, son capaces de utilizar su MHC tipo 1 para presentar antígenos exógenos. ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes? A los linfocitos TCD8, y así potenciar la respuesta inmunitaria.
Este proceso, que muchas veces se los preguntan en los exámenes, se conoce como la presentación cruzada de antígenos. Y lo hacen las células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, existen enfermedades, por ejemplo, por alteración de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, cuando el HLA-B27 está muy expresado, eso puede llevar a espondilitis anquilosante. Si tenemos, por ejemplo, el HLA-DR2, eso se relaciona con la esclerosis múltiple. El HLA-DR3 se relaciona, por ejemplo, con la enfermedad de Graves, el lupus o, por ejemplo, la miastenia gravis, ¿no? Entonces se relacionan con enfermedades autoinmunes. Muy bien. Eso en relación con la presentación de antígenos. Luego vamos a hablar un poco sobre los linfocitos. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los linfocitos T. Muy bien. Entonces, los linfocitos T utilizan el receptor de células T. Y dijimos, el receptor de células T es muy particular, ¿sí? Va a tener, en este caso, expresada la molécula CD3. CD significa clúster de diferenciación, que se refiere es como una identificación, no solo para linfocitos, sino para distintos tipos de células. En particular, el receptor de células T tiene dentro del receptor CD3, por eso es que todos los linfocitos T tienen CD3, solo que se diferencian en si tienen además CD4 o si tienen CD8, ¿no? Este receptor de células T va a sufrir este reordenamiento génico que mencioné en un inicio, eh, y es lo que le brinda alta diversidad. Esto ocurre gracias a que hay recombinación somática en los cromosomas 7 y 14, utilizando moléculas como por ejemplo las enzimas RAG o TDT, ¿no? Ahora, para que el receptor de células T actúe, requiere de tres señales. No basta con que se una al antígeno. La primera señal es clara, es la señal de reconocimiento. Y esa es la unión entre receptor, el receptor de células T más su antígeno, más la célula, perdón, el complejo mayor de histocompatibilidad que le está dando ese antígeno, que le está mostrando el antígeno, ¿no? Vamos a tener que la siguiente señal es la señal de activación, ¿sí? O la señal también llamada coestimuladora, que es muy importante porque si no, no va a haber respuesta inmunitaria. Y está facilitada por CD28 al unirse con CD80 y CD86. Si no hay esta señal coestimuladora, no va a haber respuesta del linfocito T. Y finalmente tenemos la señal de diferenciación. O sea, ¿qué hace una vez que ya se activó el linfocito? Eso va a depender de las citoquinas que estén en el entorno, ¿no? De las citoquinas que estén en el entorno. Por ejemplo, a ver, vamos a poner una subpoblación, ¿no? Los linfocitos, que había puesto, sí, los linfocitos TCD4, por ejemplo, van a tener subpoblaciones. Dependiendo de las citoquinas que están en el entorno, van a diferenciarse en distintas subpoblaciones. Por ejemplo, si hay interleuquina 12 o interferón gamma, lo que va a suceder es que se activa la subpoblación TH1. Y la subpoblación TH1 produce interferón gamma que activa los macrófagos, por ejemplo. Luego tenemos, si hubiera interleuquina 4, por ejemplo, esto va a activar más bien a la subpoblación TH2. Y la subpoblación TH2 produce citoquinas
como la interleuquina 4, interleuquina 5 o interleuquina 13, que participan en la inmunidad humoral. Si tenemos, por ejemplo, interleuquina 1 o interleuquina 6, lo que vamos a favorecer es a la subpoblación TH17, que produce interleuquina 17 importante en la respuesta inflamatoria también. Si tenemos, por ejemplo, TGF, TGF-beta, lo que vamos a estimular es a la subpoblación de los linfocitos T reguladores. ¿Qué hacen? Que produce interleuquina 10, por ejemplo, y también más TGF-beta. Muy bien. Y tenemos también otra subpoblación que es la de los linfocitos T foliculares, que producen interleuquina 21, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esas son algunas subpoblaciones de los TCD4. Así trabajan los TCD4. Y tenemos también qué hacen los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8, al ser estimulados, van a producir varios tipos de moléculas. Por ejemplo, producen las perforinas, ¿sí? Que lo que hacen es facilitar, es como un canal que se abre en la membrana celular, ¿sí? Del patógeno, favoreciendo el ingreso de otras moléculas, como por ejemplo las granzimas, ¿no? Voy a poner acá, granzimas. Entonces, el TCD8 produce perforinas y granzimas. Y las granzimas, sobre todo la granzima B, es la que activa la apoptosis. Y por ende se produce la muerte celular programada. Además, los linfocitos TCD8 producen interferón gamma. El interferón gamma potencia la acción de los macrófagos. Y esto favorece la fagocitosis de los agentes patógenos. Entonces, más o menos así funcionan los linfocitos T. TCD4, TCD8. Y finalmente tenemos la acción de los linfocitos B, que sería el último tópico, ¿no? Los linfocitos B. Recuerden entonces, doctores, que los linfocitos B se transforman, los linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Y cómo son estos anticuerpos, por ejemplo? ¿No? Estos anticuerpos tienen una forma de I característica, ¿no? Que más o menos va a ser algo así, como una Y, vamos a esquematizar. Entonces vamos a ponerlo así. Esto que estoy dibujando de azul son las llamadas cadenas H o cadenas pesadas, y lo que voy a colocar acá de rojo son las cadenas L o cadenas ligeras, ¿no? Que completan la estructura del anticuerpo. Hay una porción que va a ser una porción de reconocimiento del antígeno, que es la porción FAB, y una porción cristalizable, que es la que va a ser reconocida por las células fagocíticas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Además, va a tener aquí unas regiones que son muy variables, por eso es que reconocen distintos tipos de antígeno. Son las llamadas regiones, ¿sí? Regiones variables. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales tipos de anticuerpos, ¿no? Y esto sería la mnemotecnia D-Game, ¿no? El juego. Entonces, aquí está la inmunoglobulina D, que está presente en la superficie de los linfocitos B. Tenemos también, por ejemplo, a la inmunoglobulina G, que es la más abundante, atraviesa la placenta, está presente en infecciones crónicas, porque demora su tiempo en producirse. Va a activar el sistema de complemento, favorece la fagocitosis
y hay también una estimulación de la citotoxicidad llamada citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Tenemos también a la IgA, que está presente en las mucosas y en las secreciones. Y tenemos también a la IgM, que también va a activar el complemento, también favorece la fagocitosis, ¿sí? Solo que está más presente en las infecciones agudas, es más rápido, ¿sí? Entonces, infecciones crónicas, infecciones agudas. Muy bien. Y acá tenemos a la IgE, ¿no? IgE, que lo que va a hacer es participar en la respuesta inmunitaria frente a parásitos y también frente a, o bueno, en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que son las alergias. Muy bien. Entonces, con eso tenemos descritos los principales tópicos planteados para este repaso de inmunología.